Muy buenas a todos, hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con Fernando. Fernando, muchas gracias por haber asistido a la oficina y sobre todo por concedernos esta entrevista. Fernando ha conseguido acabar con casi 114.000 euros de deuda gracias a la ley de segunda oportunidad con Soluciona mi deuda. Pero para contarnos lo mejor está aquí con nosotros, así que vamos con ello. Bueno, Fernando, cuéntanos un poquito cómo fue el origen de estas deudas, ¿por qué llegaste a esta situación? Pues el origen empezó en el año 2017, yo falleció mi madre, heredé una casa junto con mi hermana y esa casa nos supuso una serie de gastos, una casa antigua, y entonces ahí empezó, cuando yo heredé una parte de dinero, digamos por decirlo así, y entonces ¿qué pasó? Que el banco, en cuanto vio dinero entrar, pues me empecé a ofrecer créditos, y yo pues ingenuamente pues dije, bueno, pues para no estar muy pillado, pues lo cojo, y entonces eso se fue haciendo una pelota. Luego en el 2018, pues yo tengo un hijo que de un anterior matrimonio, entonces ese hijo le pasó una pensión alimenticia y yo intenté que me rebajaran esa pensión, entonces el juzgado en primera instancia me lo admitió, pero mi ex mujer lo recurrió, lo ganó en la audiencia, entonces tuve que de golpe soltar otro dinero más. Luego ya para más INRI, pues en el 2020 mi suegra, que mi mujer es de Ecuador, pues mi suegra pilló el COVID. En Ecuador la sanidad era, si aquí era caótico, allí era mucho más, entonces tuvimos que mandar remesas de dinero porque se moría, literalmente se moría. Y entonces, claro, aquello fue ya el colmo que ya no podíamos más. Entonces, ¿qué pasó? Que el banco pues seguía metiendo dinero, seguía ofreciendo dinero, y entonces pues yo intentaba cuadrar todos los meses las cifras para que aquello se pudiera pagar, hasta que llegó el 2022. Ya en diciembre del 2022 yo veía ya la catástrofe venir y yo dije, pues ya estábamos perdidos ya. Y entonces fue cuando empecé a mirar en internet, vi vídeos de muchas, la verdad que vi muchas empresas, hablé con 4 como mucho, y de las 4 pues Soluciona es la que mejor impresión me dio, digamos que me dio imagen de empresa, cosa que otros eran pues a lo mejor sí, abogados más o menos independientes y tal y cual. Y entonces pues yo tenía claro que me tenía que buscar una solución de este tipo, y yo vi que reunía más o menos todas las condiciones que me pedían, y llamé y hablé con un gestor, la verdad que es súper amable, que me informó de todo muy bien, y me dijo, sí, Fernando, te puedes meter tanto tú como tu mujer, porque mi mujer trabaja en una residencia de ancianos, con lo cual los sueldos son, pues ya sabes, salario mínimo y poco más. Entonces, pues así empezó la historia. Ya digamos, la bolsa que yo había cogido con lo de la casa, pues entonces la bolsa aquella se fue agotando. Y entonces, claro, tuvimos que recurrir a los créditos, es decir, es lo de siempre. Coges un crédito para pagar otro crédito, y al final llega un momento en que ya la bola se hace enorme y no puedes pagar. ¿Y cuándo fue el punto clave, el punto en el que dijiste, mira, no puedo más, no puedo seguir así y esta situación pues es insostenible? Eso fue en enero de 2023. Yo sabía que ya en febrero ya no podía pagar. Y entonces fue cuando ya di el paso, me mandaron de solucionar el contrato, vi que todo estaba correcto y que me podía interesar y me podía sacar de un embrollo muy gordo que tenía, porque claro, yo ahora mismo tengo 72 años y tú te planteas, dices, hombre, 72 años y te quedas prácticamente, como decía aquel, en la calle, pues el panorama era desolador. Claro, porque antes de conocer a Soluciona mi deuda, ¿cómo te sentías? ¿Cómo llevabas toda esta situación? Muy agobiado, no dormía, toda la noche me pasaba haciendo cálculos a ver cómo podía cuadrar las cosas y tal. La verdad que lo pasas muy mal, se pasa muy mal. Mi mujer estaba desquiciada de los nervios también, porque encima su trabajo es un trabajo duro, trabajo físico, y lo pasamos muy mal. Claro, porque lo que tengo entendido es que tu mujer y tú estáis casados en gananciales y por tanto, bueno, al final compartís deuda, por mucho que solicites tú los préstamos, es una deuda compartida. Exacto, no, y aparte yo tampoco le quería dejar a ella, digamos por decirlo así, le quería dejar el marrón de que se comiera todo eso, ¿no? A mí me pasa algo y dices, vale, pero que ella luego tenga que comerse todo eso, pues la verdad que era muy duro, lo pasamos muy mal, sí. Y ya en enero del 2023 pues ya tomé la decisión, y ahí fue cuando se me abrió una esperanza, la esperanza muy grande, en el sentido de que ya claramente me dijeron, mira Fernando, no te preocupes, no te van a poder embargar, no te van a poder hacer. Y efectivamente se cumplió todo, porque a mí nunca me han llegado a embargar nada ni a amenazar. O sea, solamente era el acoso telefónico, que era constante todos los días, muchas llamadas. ¿Y cómo conociste Soluciona mi deuda? ¿Cómo llegaste a nosotros? Por internet. Sinceramente le tengo que agradecer a TikTok,
inmensamente porque me veía todos los vídeos. Primero me veía, al principio antes de conoceros a vosotros, me veía a otros, luego ya cuando os conocí a vosotros y ya cuando ya tomé la rienda con Soluciona, ya solamente veía los de Soluciona y fue ahí cuando ya vi que aquello podía llegar a un buen final. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo notaste ese contacto, por decirlo de alguna forma, con el asesor? ¿Sentiste apoyo? ¿Sentiste cierta empatía? ¿Cómo te sentiste? Pues fue un poco rocambolesco, porque tuvimos un momento en el que yo le llamaba, no podía coger el teléfono, él me llamaba, estaba liado, Fernando, pues te llamo en 5 minutos, ¿no? Y yo veía que, digo, se me va la tarde y no me llama, y al día siguiente me llamó. Sí, me dio mucha tranquilidad, porque me dijo, Fernando, no te preocupes, todo lo tuyo está claro, podemos ir hasta el final. Y yo además la preocupación que tenía era el coche, por ejemplo, yo digo que no nos quiten el coche porque, a ver, mi mujer trabaja, vivimos en un pueblo, Torrelaguna, pero ella tiene que desplazarse a otro pueblo, entonces no hay transporte colectivo que cuadre las horas y tal. Y yo le decía que no nos quiten el coche, me dijo, Fernando, vamos a intentar pelear por lo del coche y tal. Y eso me dio mucha tranquilidad, mucha. Previamente a conocer Soluciona Mi Deuda, ¿habías contactado con algún tipo de empresa similar o con abogados especializados? No, había estado con otro abogado, pero por otra empresa de abogados, pero era para otro tema. Era un tema de tarjetas revolving. ¿Y qué fue lo que te dio cierta confianza, ¿no? para contactar con Soluciona Mi Deuda? Que ves una empresa, digamos, consolidada, por decir así, y la imagen que da es eso, de empresa. Es decir, que no es que hablas con un señor que te pone un vídeo en TikTok muy bonito, que no sé qué, y luego ya a lo mejor para contactar con él es complicado, ¿no? Pero sí me dio la sensación con Soluciona de que era una empresa, que lo que había detrás era una empresa. Y eso me dio la tranquilidad. Luego ya cuando hablé con el gestor, pues mucho más, porque ya te digo, me tranquilizó muchísimo. Yo me acuerdo que yo el primer día que hablé con él y hicimos el contrato y tal, yo me acuerdo que llegué a casa y le digo a mi mujer, digo, esto lo tenemos medianamente solucionado, digo, a no ser que el juez no está, porque yo la justicia siempre he sido un poco reacio porque depende de quién te toque. Pero yo cuando vi aquello y el gestor me dio las pautas y tal, y me pidió la documentación, que también me costó lo suyo porque yo soy bastante torpe con la informática, entonces me tuve que recurrir a una gestoría y tal para buscar los papeles y tal. Pero vamos, yo lo hacía con tanta ilusión que no sé si recuerdo ahora, casi en mes y medio, y eso que eran bastantes papeles los que había que reunir, yo lo tenía todo. Yo lo tenía todo porque lo que estaba era enfocado a que presentara ahí la demanda ya, cuanto antes. ¿Conocías, Fernando, antes la ley de segunda oportunidad o lo conociste con nosotros? O... No, yo la ley de segunda oportunidad, si te digo la verdad, la conocí en diciembre del 2022, cuando ya empecé a ver anuncios de la ley que cancela las deudas y tal. Yo me metí y la busqué la ley y me la descargué en el teléfono y poco a poco me la iba leyendo. Entonces cuando yo hablaba con el gestor de Soluciona después, yo me acuerdo que claro, él me hablaba, me contaba cosas y yo decía, sí, es verdad, que esto es lo que he leído yo en lo de la ley y tal. Entonces ya todo cuadraba, ya esa desconfianza al principio de que dices, joder, esto será verdad o será otro tongo y tal. Y ya vi que aquello era verdad. Bueno, nosotros somos muy conscientes, ¿no?, por el día a día de lo complicado al final que es sobrellevar esta situación solos. ¿Cómo te sentías tú antes de tener esta ayuda, ¿no?, con nosotros? ¿Cómo lo afrontabas? ¿Tenías miedo? Sí. Yo ya te he dicho, yo estaba en un estado de ansiedad tremendo. Y aparte que digamos que para mi salud aquello era malo, porque yo soy una persona que tengo muchas cositas de enfermedades, he pasado por el quirófano en prácticamente 5 años, 8 veces, y aquello me alteraba de una manera que no podía dormir, yo no podía descansar. Claro, encima, como hemos comentado previamente, tú tenías que estar pasándole una pensión alimenticia a tu hijo, además de intentar llegar a fin de mes. ¿Cómo sobrellevas esta situación? Que a mí yo estaba ya con la pensión, yo decía, le quito la pensión, le quito lo de mi hijo, ¿qué me queda? Si es que no me queda prácticamente ni para vivir, ¿cómo voy a encima a pagar toda esta gente? Y tal. Yo, te digo la verdad, yo desde que me empezaron a darme los créditos, que yo no puedo decir otra cosa, yo hasta ahora en 72 años que tengo, es la primera vez que tengo que recurrir a una cosa de estas, ¿no? Y bastante triste a veces tener que decirlo, pero es verdad. Entonces dices, me he tirado toda la vida trabajando, he estado trabajando 43 años y pico cotizados, es decir, y te ves ahora en esa situación y dices, madre mía, ¿qué he hecho yo con mi vida? Y claro, entonces eso me carcomía por dentro. Yo me carcomía por dentro, porque ¿cómo voy a acabar yo mi vida de esta manera, endeudado hasta las cejas, con gente que te llama, con gente que te amenaza, no podía. Entonces
conocer Soluciona, conocer la ley de segunda oportunidad y meterme a fondo ha sido la mejor opción que he podido tomar en la vida. ¿Cómo te sentiste cuando entraste en Soluciona mi deuda? Muy aliviado, aliviado totalmente. Yo cuando ya hicimos el contrato y me pidió la documentación el gestor, y mi ansia era darle los papeles cuanto antes para que yo se pusiera en marcha. Y de alguna manera yo he sido muy pesado porque yo llamaba muchas veces. Es verdad que los que estamos en esa situación tenemos mucha ansiedad, estamos locos porque alguien nos diga algo. Yo estaba esperando que... Y entonces, pero yo sabía que al día siguiente, como muy tarde, me iban a llamar. Y efectivamente siempre se cumplía. Siempre me llamaban, no, Fernando, no te preocupes, que no pasa nada, ¿qué tal? Tú mándame esto, mándame el otro. Luego cuando empezaron a llegar las cartas de ASNEF, todas estas cosas que te empiezan a amenazar y tal, y yo igual, yo llamaba, oye, que me ha llegado esto, y nada, olvídate, no tienes que hacer nada, tú como si nada, como si no estuvieran y tal. Y lo que sí tengo que decir es una cosa muy importante que me dieron el primer día que hablé con el gestor, y me dijo, Fernando, pues yo le pregunté, ¿y qué hago? Porque yo, a ver, tengo un carácter un poco fuerte, entonces si me llama alguien y me empieza a amenazar por teléfono, lo puedo mandar a freír espárragos. Entonces me acuerdo que el gestor me dijo unas palabras que siempre se me quedaron. Fernando, mejor no cojas el teléfono, no contestes, nada, olvídate, lo bloqueas, punto. Y efectivamente yo hacía eso, me llamaba, no cogía el teléfono, cogía, a la lista negra, a la lista negra, así, y todos los días te hablo de 30, yo y 30 mi mujer, en su trabajo. Menos mal que nunca me dieron la pata de decir, oiga, llamamos por este tema, sino simplemente queremos hablar con fulanito. Pero sí, es un consejo vital porque me ha ahorrado muchos disgustos. Durante todo este proceso de la ley de segunda oportunidad, ¿te sentiste acompañado? ¿Sentiste cierta empatía, un acompañamiento durante el proceso? Sí, siempre. Y ahora fíjate, ahora que ha pasado ya todo, a todo lo pasado, pues lo ves que yo pensaba, digo, bueno, esto hasta junio o julio por lo menos no saldrá. Y cuando me llamaron el día 11 de enero y me dijeron tal, pues yo alucinaba, yo decía, no puede ser. Y cuando recogiste toda la documentación, ¿no?, necesaria para poder continuar con la ley de segunda oportunidad, ¿cómo te sentiste en este proceso? ¿Te sentiste acompañado? ¿Sentiste que, bueno, que esto podía avanzar? ¿Cómo te sentiste? Bueno, el proceso fue relativamente sencillo en el aspecto de que el gestor te da todas las pautas que tienes que hacer, todos los papeles que tienes que presentar, ve un poco todo lo que hay, valora toda esa complicación en tu vida, y él lo que hace es decirte, pues, mira, Fernando, lo vamos a presentar en el juzgado lo antes posible, y entonces el proceso es bastante sencillo si tú vas dejándote guiar por el gestor. Es decir, no, aunque yo sé que es difícil, porque a mí también me ha pasado que a veces yo quería ir por delante del gestor, y a veces reconozco que he sido un poco pesado, pero es verdad que si tú sigues la pauta que te da él, todo va sobre ruedas. Porque para la gente que nos esté viendo y no lo sepa, llegaste a Soluciona mi deuda con 15 deudas y además un coche en propiedad. ¿Tuviste miedo, entre otras cosas, de perder quizás este vehículo? Ese era mi temor era que el coche lo perdía y era un coche que era prácticamente nuevo. Lo que pasa es que ahí digamos que jugó a mi favor, yo creo, un poco la baza que me dijo el gestor, que fue que yo el coche lo había comprado con la opción esta de que a los 5 años lo puedes cambiar por otro o tal. Y entonces, claro, eso, digamos que yo creo que ha valido en el sentido de que el juez ha dicho, no, que siga pagando el coche y luego que haga lo que quiera y tal. Cuando empezaste el proceso con Soluciona, ¿sentiste confianza o tenías ciertos miedos? Desde un principio dijiste, me transmite esa confianza y voy para adelante con ellos. No, yo siempre tuve confianza en Soluciona, te lo he dicho, porque yo, a ver, yo estoy jubilado, entonces tengo mucho tiempo. Entonces me meto en internet y tal, por ejemplo de TikTok, me meto ahí y yo veía abogados que soltaban cosas, que decían unas por aquí, otras por allá, y yo hacía un poco recopilación de todo y tal. Ya cuando conocí a Soluciona y Soluciona me dio la pauta derecha de cómo iba a ser el proceso, entonces yo dije, no, ya me quedo con Soluciona y tiro para adelante y ya está, y punto, y se acabó. ¿Conseguimos eliminar ese miedo que nos comentabas antes con el que llegaste? Sí, totalmente. Yo una vez que el proceso, a mí cuando en julio fue, el 5 de julio, nunca se me olvidará, me llamasteis para decirme, Fernando, se ha metido el tema en el juzgado. Y me mandaron unas cuantas páginas de la presentación de la demanda y tal. Y yo cuando vi aquello, yo dije, ya está, esto ya está.
ya que sea lo que Dios quiera. O sea, al final lo que diga un señor, pero el tema ya está en manos de alguien que me puede o poner como mucho una cuota todos los meses para pagar, cosa que podría, o bien que me exonere y que me quite todo este peso de encima. ¿Te sentiste respaldado durante todo este proceso de la ley de segunda oportunidad? Siempre, además, yo no podría decir, todas las personas con las que he hablado de Soluciona, un par de chicas, que no me acuerdo ahora de los nombres exactamente, pero dos veces que he hablado con ellas, con José María, en fin, todos han sido súper amables, una gente encantadora. No tengo palabras para describir a estas personas que me han librado de una cosa que para mí era, pues, una bomba. O sea, yo, vamos, si no llego a encontrar esta solución, pues ahora mismo no sé dónde estaría, pero está claro que estaría muy mal. Bueno, ¿y cómo fue ese momento en el que te llama tu gestor para comunicarte que, bueno, esos casi 114.000 euros de deuda habían sido eliminados? ¿Cómo fue? Fue una alegría tremenda cuando me llamaron y luego me mandaron una comunicación y tal, y luego no sé si fue al día siguiente, me mandaron ya el auto y pues, vamos, eso, muy contento, muy feliz. Cuando vino mi mujer de trabajo le dije, que ya está, que ya nos hemos quitado el tema este de encima. Entonces es una alegría tremenda. Claro, porque como hemos dicho antes, tu mujer y tú estáis casados en gananciales y por mucho que fueses tú el que pidiese los préstamos, al final compartíais esta deuda. Totalmente, ella sobre todo a mí la he pasado muy mal, porque ya te digo, era un asedio constante en el trabajo, el teléfono que no lo podía coger, las compañeras preguntándote, oye, ¿por qué no coges el teléfono y tal? Y claro, eso quieras que no, te van minando, porque, a ver, esto es un tema complicado porque tú no puedes ir alegremente por ahí contando, pues la gente va a decir, pues encanta mañana es este que se ha metido y ahora no paga. La gente no entiende eso, ¿entiendes? Es muy duro porque te lo tienes que tragar todo solo. Ni siquiera a la gente más allegada puedes contárselo, porque desgraciadamente el mundo está hecho así y la gente, en todos lados hay gente buena y gente mala que lo va a intentar aprovechar para meter la pullita. Me acuerdo que me decía, es que yo eso no lo veo bien, porque, o sea, que tú te pones, venga crédito, y luego no pagas. Y dice, hombre, no, perdona, yo no es así. Yo he pagado hasta el último día que he podido. Yo nunca me he negado a pagar, nunca. Es más, he estado pasando las canutas en otros aspectos y yo nunca me he negado a pagar. Ahora, es que ya no puedo. ¿Qué quieres que haga? Hay una solución, hay una vía que es legal, que es un derecho, que nos ha dado Europa con una ley que luego se ha desarrollado aquí en España y tal. Yo tengo que aprovecharla, es que es mi última oportunidad, yo no puedo dejarla pasar. ¿Te esperabas, Fernando, que el proceso fuese tan corto o imaginabas que durase bastante más? Yo pensaba que iba a ser más largo. Yo te he dicho que yo creía que por lo menos hasta julio no iba a salir una resolución. Yo sabía mis cuentas, digo, entró el 5 de julio en el juzgado, pues yo he echado un añito. Digo, tal como para la justicia, pues en España, pues digo un añito. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando en enero me llamasteis para darme la noticia. ¿Qué destacarías del trabajo de Soluciona mi deuda? ¿Qué destacarías de nosotros? Pues hombre, yo destacaría la profesionalidad, en primer lugar, porque he visto que, ya te he dicho, eso es una empresa seria, solvente, que funciona, que dice las cosas claras, que no anda con tapujos, ni con mentiras, ni con grandes palabras que luego se evaporan al día siguiente, porque a mí me pasó, haciendo un inciso, a mí me pasó, por ejemplo, antes de hacer el contrato con Soluciona, pues yo había hablado con otro despacho de abogados, y bueno, cuando me llamaron, creo que fue el 30 o el 31 de diciembre, una cosa sorprendente, me llamó una persona y me dijo, ¿y entonces qué? ¿Te apuntas con nosotros? Y yo dije, no, yo me voy con otro. Y entonces aquella persona, nada más que le faltó mandarme a freír espárragos, ¿sabes? Porque le sentó mal y yo dije, quita, y yo, no, ya nada. No. Entonces, Soluciona, una empresa seria, solvente, eficaz, vista la experiencia, aquí está. Y sobre todo hay que decirle a la gente que se informe, que no se quede con el primero que le vende humo y que luego se queda en nada. Entonces hay que mirar bastante, pero vamos, mi consejo, mi experiencia, Soluciona mi deuda. ¿Y qué consejo le darías a alguien que nos esté viendo ahora mismo y que quizá te hubiese gustado escuchar hace un tiempo cuando te encontrabas en esta situación de miedo y de incertidumbre? Pues que se lo piense bien, que tome una decisión y que tire con ella para adelante, que busque una empresa solvente, en este caso Soluciona, y que no tenga miedo, que va a salir. Yo, de hecho, en mi círculo de amistades ahora mismo tengo 2 personas que lo están pasando también muy mal y yo les he pasado el teléfono y las referencias de
soluciona porque estas personas además tienen vivienda, que es un tema complicado también, y yo les he dicho, no, mira, es que esta gente os puede librar y es que encima es que la casa al final os quedáis con ella, así que no la vais a perder y tal. Y la gente al principio es un poco escéptica, porque ya sabemos lo que ha pasado en este país muchos años, pero ahora se está dando cuenta de que verdad hay una ley que funciona y que hay empresas que te van a llevar al éxito, y Soluciona es una de ellas. Bueno, y por último, ¿has conseguido recuperar esa tranquilidad financiera? Sí, no, además me ha servido para aprender de los errores. Ahora ya tanto mi mujer como yo nos hemos propuesto vivir el día a día, no volver a recurrir a las famosas tarjetas de crédito, a no ser que sea una cosa súper imprescindible durante mucho tiempo, no pedir un préstamo en absoluto, y vivir sencillamente y tal, porque al final ves que el otro pues es una bola que te lleva a la depresión, a la ansiedad, a estar prácticamente mal todo el día, cabreado contigo mismo, porque eres tú el que te has metido en ese pozo, no te ha metido nadie. Yo al final tengo que reconocer que el que se metió en el pozo fui yo, no fue otra persona. Mal aconsejado, puede ser, pero el que se mete, al final el que pone ahí la firma eres tú. Entonces hay que aprender de los errores. Yo he aprendido, me ha costado mucho, me refiero a físicamente y psíquicamente, me ha costado mucho aprenderlo, pero ya lo he aprendido. Y descuida que ya no, ahí no me van a pillar. No volvemos a estar. Ahí no me van a pillar. Y hasta aquí la historia de Fernando. Fernando, de nuevo, muchísimas gracias por haber venido y haber contado tu historia a todas las personas que nos estén viendo. Nada, si estáis en una situación similar a la de Fernando o creéis que lo podéis estar, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o del teléfono que aparece en pantalla.